Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita imprimir los datos de la fila, columna media y diagonales formando la figura asterisco y usando un solo ciclo. Planteamos la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrian. iOstrian es una librería que permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite ejecutar operaciones de entrada y salida de datos. Recuerde entonces que cuando usted necesite mostrar información por pantalla, eso representará una salida de datos, y cuando usted necesite capturar información por parte del usuario, eso representa una entrada de datos. Cuando usted necesite entonces efectuar operaciones de entrada y salida de datos, eso será entonces necesario incluir una de estas dos librerías. Y con esa instrucción numeral include lo que hacemos es incluir la librería en el compilador. En la línea 7 vemos la instrucción numeral using namespace std. Con esto estamos indicando que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++, y esto va a permitir programar de manera más flexible. Recuerde que si no usamos esta instrucción vamos a tener que crear nuestro propio espacio de trabajo, lo que va a indicar es ceñirnos a la programación, a la semántica estructurada de C++. Entre las líneas 9 y 31 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que hace el compilador es incluir las librerías, mirar el espacio de trabajo a usar y por último busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 11 vemos cómo se declara la variable n de tipo entero y se inicializa en 3. Esta variable funcionará como constante, por eso se le antepone la palabra const. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 12 vemos la instrucción int a n. Aquí estamos declarando una matriz llamada a de orden n por n y de tipo entero. Como n vale 3, entonces la matriz a será de orden 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas, y se inicializa con 9 valores. Recuerde que una estructura de datos estáticas, es decir, un vector o una matriz, es un espacio fijo en la memoria RAM que se reserva para la ejecución de un programa. En este caso entonces estamos reservando espacio de memoria. En la línea 3 declaramos una variable de tipo entero llamada pos. Bien, entonces si usted estudió el ejercicio, la tutoría de imprimir los datos de la columna y fila medias de una matriz, es decir, la figura cruz, va a notar que este ejercicio es muy similar. Solamente agregamos dos filas, que es la que nos va a dos líneas de código, que es la que permite imprimir la diagonal principal y la diagonal secundaria. En este caso entonces vemos una sentencia condicional entre las líneas 15 y 18. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso línea 15, si la variable n módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 16 a la variable pos le va a asignar n dividido 2 menos 1. Si no, es decir, si la condición es falsa, entonces línea 18 a la variable pos le va a asignar n dividido 2. Observe entonces, aquí es importante saber qué orden tiene la matriz. Si la matriz tiene un orden par, es decir, 2×2, 4×4, 6×6, la fila y columna medias va a estar dada por n dividido 2 menos 1. Pero si la matriz obviamente es cuadrada, pero de orden impar, es decir, 3×3, 5×5, 7×7, entonces su fila y columna medias va a ser simplemente n dividido 2. Supongamos entonces que la matriz entonces en este caso sea de orden par,
Entonces en la condicional de la línea 15 estamos identificando eso. Recuerde que el operador módulo lo que hace es arrojar el residuo entre una división. Si ponemos n módulo 2, lo que estamos diciendo es cuál es el residuo de n dividido 2. Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos, es decir, que la división es exacta. Pero si el residuo no es 0, entonces los números no son múltiplos. Como en este caso expresamos si n módulo 2, estamos preguntando si el número es múltiplo de 2. En otras palabras, que si el número es par. Bien, entonces al identificar la fila de columnas medias a través de la variable pos, vamos entonces a imprimir entonces la figura asterisco. Entonces entre las líneas 20 y 29 vemos una estructura repetitiva. En este caso, recuerde que una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for, cuya variable controladora es la i, va a empezar en 0, va a ir hasta menos 1, es decir, i menor a n, y la variable i se va a incrementar de 1 en 1, es decir, i más más. Observe cómo en esta condicional, en este ciclo se declara la misma variable i. Esto es una técnica conveniente hacerla porque si se declara en la parte posterior, en la parte superior del programa, suele olvidarse declarar esas variables de los ciclos. Entonces es conveniente hacerlo dentro del mismo ciclo. Bien, entonces entre el ciclo en la línea 22 vemos la instrucción code y a continuación imprimimos un dato de la matriz, y la matriz A, la fila I, columna post, y luego un tabulador. Recuerde que la instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es pantalla. Entonces code significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por la consola, es decir, que se vea a través de la pantalla del computador, va a usar la instrucción code, luego menor menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Se pueden imprimir también variables o mensajes de texto. Para separar los mensajes de texto y las variables se van a usar los símbolos de menor menor. Y recuerde que el mensaje en texto debe ir entre comillas dobles. Entre las líneas 24 y 28 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso vemos la sentencia condicional. Si la variable i es diferente a pos, entonces en caso de ser cierto, en línea 25 imprimimos entonces la matriz A en la fila pos, columna i, y luego un tabulador. Línea 26 imprimimos, es decir, un code, la matriz A en la fila i, columna i. En línea 27 imprimimos, damos un code a la matriz A en la fila i, columna 2 menos i. Observe entonces que lo que estamos haciendo es imprimiendo la figura asterisco, es decir, la fila media, la columna media y las diagonales principal y secundaria. Para imprimir entonces la columna media, es decir, la vertical de la mitad, eso lo hacemos con la instrucción de la línea 22. Observe que la que varía es la i, ¿sí? Entonces está variando la fila, entonces tenemos fila 0, fila 1 y fila 2, fila 3. Y la que es estática es la columna. Por eso, como la columna es pos y la variable pos captura el dato de la mitad, entonces estamos imprimiendo la matriz A en la fila que varía y la columna estática. Ahora, para imprimir entonces la fila de la mitad, lo que hacemos es usar esa variable pos como constante. Por eso en la línea 25 vemos cómo se imprime la matriz A en la fila de la mitad y la columna que varía. Para imprimir la diagonal principal, entonces en la línea 26 imprimimos la matriz A en la fila y columna i. Recuerde que la i entonces es la variable controladora del ciclo, así cuando i valga 0, entonces vamos a imprimir el dato de la matriz en la fila 0, columna 0. Cuando i valga 1, vamos a imprimir el dato de la matriz en la fila 1, columna 1. Así estamos arrojando los datos de la diagonal principal. Y para imprimir los datos de la diagonal secundaria, en la línea 27 vemos cómo se imprime la matriz A en la fila i, columna 2 menos i. Esa expresión de 2 menos i es la que nos permite imprimir la columna de manera decreciente. Y estas tres instrucciones, la línea 25, 26 y 27, van dentro de la condicional de la línea 24 para evitar repetir ese dato del centro. Recuerde que la figura asterisco se intersecta en un dato en la mitad.
para impedir que repitamos ese dato se pone la condicional si es diferente post. Terminamos la sentencia condicional, terminamos el ciclo y por último entonces en la línea 30 vemos la instrucción "get". Este es un método que lo que hace es capturar una entrada de teclado. Recuerde que cuando incluimos este método lo que estamos haciendo es que el programa cuando se compile se ejecute normal y podamos ver la salida de datos. Y luego entonces vamos a poder cerrar la ventana de ejecución presionando una tecla. Si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa va a ejecutar normal, va a compilar bien, pero inmediatamente se cierra la ventana de ejecución. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita imprimir los datos de la fila, columna media y diagonales formando un asterisco. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.